¿Era una ramera o una espía? Le gustaban los generales. Fue una guerra donde ganar una batalla y tomar una ciudad constituía solo la mitad de la lucha. El ejército se enfrentaba a un enemigo social que ponía en peligro su existencia: las mujeres de la ciudad. Algunas mujeres escribían cartas de amor que podían sacar los colores a un soldado. Contaban sus sentimientos más íntimos y a menudo eran sentimientos sexuales. Otras propagaban enfermedades que conseguían acobardar a los hombres más valientes. La sífilis solía tratarse con sales de mercurio. Una noche con Venus, una vida con Mercurio. Estas son las historias que los soldados no contarían. Las historias nunca contadas del sexo en la Guerra Civil Americana. Es la época más popular, la más profusamente analizada, la más vehementemente debatida y la más apasionadamente venerada de la historia americana. Lo sabemos todo sobre las gloriosas batallas, los omnipotentes generales, las épicas luchas de ciudadanos y soldados, la libertad de un pueblo y el asesinato de un presidente. Pero, ¿cómo era la vida entonces cuando se apagaban las luces? Es un tema sobre el que podían hablar o comentar entre ellos. Pero un victoriano auténtico nunca habría escrito sobre eso, porque era un tema tabú. Sobre eso, el sexo. Lo hubo en abundancia. Era un país grande, fuerte, poderoso e impulsivo. Todo el mundo armaba bronca y nadie se andaba con rodeos. Se han escrito más de 50.000 libros sobre la Guerra Civil Americana y, sin embargo, el tema del sexo apenas aparece. De hecho, solo un libro aborda directa y exclusivamente el tema, revelando secretos que han estado mucho tiempo escondidos en el armario de la historia. De algún modo la guerra civil se ha convertido en nuestra guerra santa. En ella nadie hizo nada malo. Hay numerosas muestras de historia revisionista en las que se da una imagen aséptica de la guerra civil, convirtiéndola en una experiencia religiosa. La historia escrita nos la presenta como una época de caballeros galantes, damas recatadas y amor idealizado. El comportamiento social reflejaba las costumbres de la tradición puritana americana y en esa misma línea las crónicas oficiales se han retocado a conciencia. Se cree que en la época victoriana la gente era más cohibida que ahora. Probablemente era justo lo contrario. Las mujeres de vida alegre, conocidas por muchos nombres diferentes, estaban por todas partes. Y los soldados lo descubrían enseguida al salir de casa. En la primavera y verano de 1861, las tensiones políticas que provocaron la secesión del sur y el ataque a Fort Sumter parecían surgidas de la gloria y el entusiasmo. Los jóvenes que iban a la guerra no tenían ni la menor idea de qué podían esperar. La mayoría de ellos no habían estado nunca a más de 30 kilómetros de su casa. Nunca habían montado ni en tren ni en barco. Para ellos, esa era la gran aventura de su vida. Pero la realidad de la guerra se afianzó rápidamente. Como suele decirse, fue un 99% de aburrimiento y un 1% de puro y auténtico infierno. En el campo de batalla los soldados eran verdaderos héroes, pero tras las líneas los chicos eran chicos y las chicas eran chicas. Muchos no tenían experiencia con el alcohol y mucho menos con el juego. Y no tardaron en averiguar que los campamentos militares podían ser lugares indecentes, por no decir otra cosa. Es un término de argot que ha subsistido 150 años.
Pueden encontrarse referencias a su origen en 1845, pero sin duda se popularizó y se grabó indeleblemente en la mente de los americanos a raíz de la Guerra Civil y de la mala fama de un general de la Unión. El general Joseph, Fighting Joe Hooker. Como un caballero escribiría posteriormente, el cuartel general de Hooker era un lugar donde ningún hombre que se respetase quería ir y donde ninguna mujer decente podía ir. Era mitad bar, mitad burdel. En mayo de 1861, Joseph Hooker fue nombrado general de brigada de los voluntarios y destinado a la defensa de Washington, D.C. Todos los días llegaban nuevos reclutas, y el creciente ejército de jóvenes vehementes y entusiastas no tardó en encontrar los placeres ocultos de Washington. Los barracones estaban muy cerca de las casas que acogían a las mujeres de mala fama, las hermanas libertinas. Y los chicos empezaron a bajar al barrio, como decían los soldados. En muchos casos era la iniciación de los nuevos reclutas que bajaban al barrio a visitar a las mujeres de la noche. Esos burdeles tenían nombres como Fort Sumter, Acorazado, Cuartel General, Estados Unidos de América, el horno de Madame Russell y Residencia para señoritas de Madame Walton. Se hicieron muy famosos entre los soldados del Ejército Federal y casi todos conocían esas casas. Tras la primera batalla de Bull Run, librada en julio de 1861, más de 100.000 soldados de la Unión acamparon en Washington y sus alrededores, donde había al menos 450 burdeles para entretenerlos. Y la mayoría de ellos convenientemente situados entre el Capitolio y la Casa Blanca. Fighting Joe Hooker no trató de impedir que sus tropas visitasen tales establecimientos. De hecho, algunos creen que lo propició. Cuando Hooker era comandante en jefe del ejército del Potomac, ordenó a la policía militar trasladar a las chicas cerca de las tropas, probablemente para controlarlas mejor, para facilitar el trabajo de la policía, y la prensa empezó a llamar a esa zona División Hooker. Así Hooker y las prostitutas quedaron relacionados para siempre. Según una vieja tradición europea, las mujeres acompañaban a los soldados a la guerra. Seguían al ejército y se denominaban vianderas o cantineras. Era un oficio aceptable, de hecho era necesario, porque las mujeres cocinaban para los soldados, les hacían la colada y se ocupaban de que los hombres estuviesen preparados para el combate. Desde luego otras iban porque veían la oportunidad de prostituirse. Curiosamente, los historiadores le dan mucha importancia a las prostitutas de los campamentos y tienden a ignorar los miles de mujeres que trabajaban de enfermeras, cosían y hacían la colada. El término rabona durante la Guerra Civil no era un término despectivo. En agosto de 1861, una huérfana de 17 años salió de Cambridge, Massachusetts, hacia Washington con la intención de hacerse enfermera del ejército de la Unión. El ejército la rechazó. Al no tener dónde ir, decidió seguir al ejército. Primero consiguió que un importante general, John Ellis Wool, le facilitase un pase. Después se fue al frente. Allí logró ascender rápidamente entre las filas de la Unión, disfrutando de la compañía de los oficiales. Su nombre era Annie Jones. Tal vez esta sea una fotografía de Annie Jones, o tal vez no. A causa de su naturaleza esquiva, no sabemos qué aspecto tenía en realidad, pero sí sabemos lo que hizo. Los oficiales la dejaban entrar en el campamento, la metían en una tienda o tal vez se alojaba en las dependencias de los oficiales. Tenía tan solo 17 años. Annie Jones se convirtió en la imagen pública del sexo en la Guerra Civil Americana. Era una especie de groupie del ejército de la Unión, la chica de vida alegre original.
y durante los 4 años siguientes sus travesuras crearían un legado de rumores, comentarios y escándalos. En el invierno de 1862, Abraham Lincoln ordenó que todo el ejército de la Unión lanzase un ataque conjunto contra el enemigo. El único general que actuó con presteza fue Ulysses S. Grant. En febrero, el futuro héroe de Vicksburg y Appomattox ya había ganado su primera gran batalla conquistando la mayor parte del estado de Tennessee. Tras la caída de Fort Donelson, el 16 de febrero de 1862, 9 días después, la ciudad de Nashville es ocupada también. Y las barras y las estrellas ondearon en el Capitolio del estado. 30.000 soldados federales ocuparon la ciudad de Nashville. Y como la monotonía es el peor enemigo de los soldados, estos no tardaron en bajar el río a las calles Front, Market, College y Sherry. En la actualidad, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Avenida. Y rompían esa monotonía frecuentando Smoky Row. Antes de la guerra, la ciudad de Nashville era conocida como la Atenas del Sur. Era un centro comercial importante, donde convergían los ferrocarriles y los barcos de vapor. Rivalizando con el comercio, estaba la industria del saber. Era la meca de la educación, la religión y el mundo editorial. Todo eso dio prestigio a la ciudad. Pero abajo, junto al río, había una industria diferente. 2 manzanas a lo ancho y 4 a lo largo. Había 8 manzanas enteras dedicadas a la prostitución. Aquí, junto a las orillas del río Cumberland, la oscura industria ubicada en Smoky Row prosperó durante la ocupación del ejército de la Unión. Nashville se convirtió en zona militar y se llenó de soldados, y justo después se llenó de mujeres. Muchas de esas mujeres no eran perdidas, no eran malas, eran campesinas o señoras que pasaban una mala racha. Sus hijos o sus maridos habían muerto o las habían abandonado. Esa era la única alternativa que tenían, vender sus cuerpos para mantener a sus familias. Todos sabemos que la época victoriana fue famosa por sus eufemismos. Los periódicos a menudo llamaban a esas chicas palomas manchadas. Las palomas son puras y blancas, y desde luego si están manchadas son un tanto repulsivas. También las llamaban chipriotas. Afrodita, la diosa griega del amor, había nacido en la isla de Chipre, y así esas chicas se convirtieron en chipriotas. Durante la ley marcial, la prostitución proliferó en Nashville. Esa conducta lasciva tuvo sus consecuencias y los efectos demostraron ser más perniciosos para los soldados de la Unión que cualquier ataque rebelde. En un momento dado había más hombres convalecientes de enfermedades venéreas que de las balas de los confederados. Se originó un enorme problema de sanidad pública y de eficiencia militar. Cerca de las ciudades era imposible evitar que los soldados visitasen los burdeles arriesgándose al contagio. En Nashville, 2 de cada 5 soldados contrajeron alguna enfermedad venérea y los remedios médicos eran muy rudimentarios. La sífilis solía tratarse con sales de mercurio, tratamiento que llevaba utilizándose casi 200 años, y al parecer conseguía aliviar los síntomas, aunque los resultados no eran muy buenos. Por desgracia, los compuestos del mercurio son casi tan tóxicos como la enfermedad. Podía decirse si alguien llevaba tiempo con el tratamiento cuando presentaba salivación profusa y pérdida de dientes. No era un buen remedio. Los tratamientos para la gonorrea incluían cambios en la dieta e irrigaciones muy dolorosas. Se llenaba una jeringa con cloruro de plomo y se introducía en el desafortunado soldado la solución tóxica. Según el vademecum médico, la mayoría de la gente podía tolerar la dosis sin gritar. Recomiendo a los varones que se identifiquen con ese procedimiento. A pesar de los tratamientos, la creciente incidencia de las enfermedades venéreas en hombres y mujeres exigía la toma de medidas urgentes.
Durante todo el año 1862, los oficiales del ejército lidiaron una guerra no declarada contra las Hermanas Libertinas de Nashville. Sería una larga lucha con muchas ardientes batallas. Y con el tiempo, una tregua única que traería consecuencias duraderas para el ejército de la Unión y para la ciudad de Nashville. Mientras la mayoría de las mujeres, prostitutas o no, pasaron la guerra en ciudades y pueblos lejos del frente, algunas no pudieron resistirse al reclamo del amor. Había algunas mujeres que estaban tan enamoradas y tan decididas a permanecer junto a sus maridos o sus novios que decidieron alistarse como soldados. Para hacerlo tenían que hacerse pasar por hombres. Así que se cortaban el pelo y se vestían con ropa de hombre. Se vendaban los pechos y algunas rellenaban la cintura de los pantalones para parecer más voluminosas. Estas mujeres soldados se alistaban con nombres supuestamente masculinos, engañando tanto a oficiales como a camaradas. Si las descubrían, por lo general eran expulsadas, a veces bajo las peores consecuencias. Muchas veces, cuando descubrían a una mujer soldado, la acusaban de ser prostituta. Era una acusación habitual que se hacía contra las mujeres que vestían de uniforme. Aunque no todas las mujeres siguieron al ejército por amor y sexo, muchas a pesar de todo lo encontraron y se las arreglaron para mantenerlo en secreto, al menos durante un tiempo. Una de esas mujeres fue cabo en el ejército de Potomac. Su nombre se ha perdido en la historia, pero lo que hizo está muy bien documentado. Fingiendo ser un hombre, luchó en las batallas de Antietam y Fredericksburg y fue ascendida por su valor en el campo de batalla. El ejército del Potomac estaba en el campamento de invierno, junto a las orillas del Rappahannock, y ella estaba de guardia. No se encontraba muy bien. La llevaron al hospital y dio a luz un bebé. No solo había ocultado que era mujer, también que estaba embarazada. La reacción del ejército del Potomac fue de estupefacción, sorpresa y alegría. Al menos 6 soldados de la Unión lograron ocultar su identidad femenina hasta que dieron a luz. Muchas otras no fueron descubiertas nunca y permanecieron en las filas durante toda la guerra. Y después estaban aquellas que no tenían que ocultar su identidad y eran recibidas con los brazos abiertos. En octubre de 1862, después de la devastadora campaña de verano que culminó en la masacre de Antietam, la joven y atractiva Annie Jones se introdujo en el campamento del Ejército Federal, situado en los alrededores del Palacio de Justicia de Fairfax, Virginia. Allí entabló amistad con el general de la Unión, Franz Sigel, y fue invitada a su cuartel general. Por los servicios prestados, Annie, que ya tenía 18 años, recibió una condecoración honorífica, las hojas de roble, la insignia de mayor. Pero no tardó mucho en abandonar a Sigel para instalarse en la tienda de otro general de la Unión, Julius Stahl. Resultó que la mayor Annie Jones tenía debilidad por los generales. Lo que siguió fue una serie de pecadillos y proezas sexuales que acabarían por meter a Annie y a sus conquistas en muchos líos. En enero de 1863, la violenta guerra entre estados hacía ya 20 meses que se había desencadenado. ¡Fuego! ¡Fuego! Pero en Virginia del Norte, ocupada por la Unión, acababa de estallar una guerra entre las sábanas. La señorita Anna Jones. La suya fue una historia increíble que tiene 6 generales federales en su haber. ¿Era espía? ¿Era prostituta?
Lo que está claro es que muchos de esos oficiales no eran caballeros. Durante todo el verano, Annie Jones había disfrutado de la compañía de dos generales de la Unión, Franz Sigel y Julius Stahl, y se había movido con entera libertad entre sus campamentos. A principios de la guerra, los civiles a menudo conseguían pases para moverse entre las líneas, pero en el caso de Annie surgió la sospecha. Después de todo, Virginia del Norte era territorio enemigo. Entonces, ¿por qué esa joven tenía permiso para ir y venir a su antojo? El 13 de enero, un general de la Unión recibió una carta de un tal R.L. Birch de Falls Church, Virginia, acusando a Annie Jones de ser una espía rebelde. Inmediatamente Annie fue arrestada, enmascarada y llevada a la antigua prisión del Capitolio de Washington, donde quedó retenida pendiente de una investigación completa. Entre enero y marzo, el caso de Annie fue investigado por un tal teniente Shepard de la oficina del capitán Prevoste. En el informe oficial establecía que, en general, había sido una investigación muy entretenida. La investigación reveló el verdadero móvil de Annie, una chica que quería pasárselo bien y que a su vez condujo a Shepard a descubrir algo sobre el acusador de Annie. En su informe, Shepard decía: «Está claro que la carta que contenía las acusaciones ha sido escrita por una mujer celosa de que su antiguo amante cortejase a la señorita Jones. He averiguado que lo que pretendía era quitar de en medio a la señorita Jones». Después, Shepard concluía que la señorita Jones había sido injustamente acusada. Annie fue liberada de la prisión el 7 de marzo de 1863 y, sin perder combas, se fue directa al Palacio de Justicia de Fairfax, donde supuestamente acudió a una fiesta muy sonada. El Palacio de Justicia de Fairfax era el cuartel general del general de brigada Edwin Stockton, un prometedor oficial de 24 años que también gustaba de la compañía femenina. La noche del 8 de marzo, Stockton ofreció una fiesta, la fiesta del champán. Se emborrachó y perdió el conocimiento en la cama, supuestamente acompañado por Annie Jones. Varias horas después, cuando aún no había despuntado el alba, alguien llamó a la puerta del general. Un oficial desconocido irrumpió en la alcoba, cogió el sable del amodorrado general y le azotó el trasero. El intruso preguntó al general si había oído hablar alguna vez de Mosby, el notorio fantasma gris de la Confederación. «Sí», dijo Stockton, «conozco a Mosby. ¿Lo has capturado?» Y a eso el oficial replicó: «No, yo soy Mosby y te he capturado a ti». El general Stockton pasó a ser prisionero de guerra y Mosby un héroe del sur. Al parecer, aquella noche Annie Jones se escabulló. Pero pronto comenzaron a circular rumores sobre una joven que había ayudado a Mosby pasándole información sobre Stockton. Un mes más tarde, de nuevo bajo sospecha, Annie firmó un affidavit en el que juraba que permanecería al norte del río Potomac. Fue una promesa que mantuvo durante al menos un mes, tal vez dos. Entretanto, en Nashville, los oficiales del ejército tenían cosas más importantes de las que preocuparse que de una adolescente voluptuosa y de sus conquistas. El ejército de la Unión se enfrentaba a una grave crisis de salud pública. El 40% de la fuerza de ocupación había contraído enfermedades venéreas. Había que hacer algo. El comandante probó distintas tácticas. La primera, metió 1000 prostitutas en un tren para enviarlas a Louisville. Y mientras estas chicas salían de la ciudad, llegaban otras nuevas. Así que cuando las chicas que habían ido a Louisville volvieron, se encontraron con el doble de chicas que al principio. Cuando aquel delicado problema del ejército estaba a punto de alcanzar proporciones de epidemia, se hizo otro desesperado intento para librar a la ciudad de las chipriotas. Se le pasó el problema al teniente coronel George Spaulding del 18 de Michigan, capitán Prevoste. Y él metió a las damas. Unos dicen que 150, otros dicen que 600, las peores. Las metió en un barco de vapor. El barco se llamaba Idaho.
El Idaho era un flamante barco de pasajeros cuyo propietario y capitán era un piloto de río llamado John Newcomb. Para su viaje inaugural había alquilado el barco al ejército creyendo que transportaría tropas y suministros entre Cincinnati y Nashville. Imaginen su sorpresa cuando se enteró de cuál sería su particular cargamento. El capitán Newcomb se enfureció. Es un barco nuevo, un barco de pasajeros con mobiliario nuevo. Dijo que se estropearía el barco. Había otros barcos más viejos en la zona que podían realizar el trabajo. Las protestas de Newcomb cayeron en saco roto. Ni siquiera le dieron dinero o provisiones. Sencillamente le ordenaron zarpar rumbo a Louisville. Y aquí comienza esta travesía por el río Cumberland. Las ciudades de escala habían sido avisadas. Animados por las damas, los hombres de las ciudades intentaban subir al barco. La gente de Louisville se negó a aceptar a las pasajeras del barco, por lo que el Idaho fue dirigido hacia Cincinnati. El resultado fue el mismo. Por fin, después de esperar en medio del río Ohio durante 10 calurosos días de julio, Newcomb recibió la orden de regresar a Nashville. Cuando llegó, su flamante barco era un desastre, un auténtico desecho. El barco sufrió graves daños y desperfectos y tenía la reputación por los suelos. De hecho, lo llamaban el lupanar flotante. Al regresar el Idaho con su indeseable carga, el gobierno militar de Nashville se quedó perplejo. Nada se había solucionado. Y en ese punto el comandante se echó las manos a la cabeza, se volvió hacia su médico y le dijo, haga algo. Y hay que reconocerle que lo hizo. El 20 de agosto de 1863, el comandante militar de los Estados Unidos en Nashville tomó una medida drástica. Legalizó la prostitución. En un memorando exponía que se abriría un registro con el nombre y dirección de las mujeres y que éstas serían examinadas por una junta médica cada 2 semanas. Las mujeres pagarían una cuota de $5, unos 3,70 euros. Y si estaban enfermas, eran enviadas a un hospital. Fueron designados 2 hospitales militares para aislar y tratar a los afectados por enfermedades de transmisión sexual. Entiendo que el hospital número 11 era el hospital para mujeres. Y hay una famosa foto en la que se ve a mujeres blancas haciendo la colada y eso casi lo confirma. Porque en aquella época, en Nashville, las mujeres blancas no hacían la colada. El sanatorio para hombres era el hospital número 15, conocido como el Hospital de los Soldados Sifilíticos. Como dijo un médico, el propósito del primero, el hospital para mujeres, era disminuir el número de pacientes del segundo, el hospital para soldados. Aunque los tratamientos médicos de las enfermedades venéreas seguían siendo rudimentarios y primitivos, poner en cuarentena a los afectados demostró ser muy efectivo. Redujeron el índice de enfermedades venéreas de un 40 a un 4%. Llegaron aún más chicas a la ciudad porque se había corrido la voz de que allí podrían trabajar y recibir un buen trato. Y si enfermaban no morirían de una enfermedad venérea. El ejército tenía dinero porque cobraba una cuota a las chicas. Y eso fue suficiente para cubrir todo el coste del proyecto. En esencia, Nashville tuvo la dudosa distinción de ser la primera ciudad de América en legalizar la prostitución. Y lo crean o no, fue todo un éxito. La Guerra Civil Americana produjo una enorme cantidad de cartas, diarios y autobiografías. La mayoría de las que se conservan nos hablan de batallas, líderes y campañas. Algunas revelan odiseas personales y temas cívicos. Muy pocas se refieren al sexo. El sexo era algo que seguía siendo muy íntimo. Incluso entre una pareja de novios era algo que podía disfrutarse, pero en secreto. Aún había cierta reticencia y timidez sobre la sexualidad manifiesta.
No es que la gente no escribiese sobre el sexo, sí lo hacían. Pero después de la guerra, las cartas y diarios más excitantes fueron destruidos o censurados en gran medida. Los textos se suprimieron o se modificaron. Fueron censurados. Las familias no querían que unos escritos tan personales, íntimos y posiblemente salaces se publicasen. Imagino que el 99% del material salaz de la guerra civil ha sido destruido. Si no lo había destruido el soldado a su muerte cuando su hija solterona, al examinar sus papeles para publicar sus memorias, lo encontraba, lo echaba a la chimenea inmediatamente. Y sin embargo se conservan algunos documentos. Los más comunes son aquellos que lamentan la corrupción de los campamentos militares. Pero existe alguna que otra carta que habla del amor y de sus ritos físicos. Muy pocas describen juegos sexuales en términos explícitos. Por ejemplo, la del soldado de la Unión que escribió a su casa hablando de 2 hermanas que pueden alquilarse para montar. Otro contaba: hoy los chicos se lo están pasando genial con las gallinas, persiguiéndolas y apretujándolas. Algunas cartas explícitas fueron escritas por mujeres. Una en particular escribió con una prosa muy erótica a su marido, que era soldado. Decía: mi mente se recrea con los tesoros que tendremos cuando vuelvas, abrazándonos en el sofá y en la cama. Nunca me sentí tan bien como la primera vez que lo hice en el sofá. Maridos y esposas eran maridos y esposas. Hay muchas cartas de amor que eran muy explícitas. Por ejemplo, la esposa escribía al marido: tienes que coger un permiso y volver a casa. Quiero volver a hacerlo en el sofá. Con más frecuencia, los escritores empleaban los pícaros eufemismos de la época victoriana. Uno de esos pasajes puede encontrarse en unas famosas memorias de la Guerra Civil, Company H, escritas por el soldado confederado Sam Watkins de Tennessee. Hay una parte del libro Company H en la que están en Georgia y visitan una casa donde les dan de comer. Y lo cuenta así: si alguna vez tuve una cena mejor que aquella, lo he olvidado. Pollo frito, patatas, mantequilla auténtica. Y para completar el clímax, 2 hijas preciosas. En mi vida había visto 2 chicas tan guapas. Nuestros platos no tardaron en estar llenos de comida apetitosa y nuestros vasos de cerveza de California. Por fin la señora dijo: señor, coja un poco de mantequilla. Él dijo: señora, no hay nada que me guste más que un bollito caliente con mantequilla. Gracias por la mantequilla. Me serví demasiada. La señora me dijo de forma muy delicada que vendían mantequilla y volví a servirme. La mantequilla se derretía como nieve en un horno ardiente. La señora dijo que vendían mantequilla a los soldados a un precio muy razonable. Volví a servirme y la señora dijo: me pagan $1 por la libra de mantequilla. Y yo comenté sin darle mayor importancia: señora, vale la pena. En sus memorias, Sam Watkins declara que no compró mantequilla, pero mientras él cenaba en Georgia con la hija del granjero, Annie Jones regresaba a Virginia del Norte, violando su juramento sagrado. Tras la batalla de Gettysburg, Annie se las había arreglado para entablar relación con el general Gouverneur K. Warren. Este le dio un pase que ella usó para ir a un campamento de caballería del ejército de la Unión. Una vez allí, rápidamente añadió 2 generales más a su lista. El primero fue Judson Kilpatrick, un conocido mujeriego. Judson, también conocido por caballería asesina por sus tácticas brutales y salvajes, incluso con sus propios soldados le gustaban las mujeres y siempre viajaba acompañado de 1 a 2 por lo menos. Eran sus amantes queridas, concubinas o como quiera llamarles. Al parecer, Annie no se quedó mucho tiempo con Kilpatrick porque pronto encontró el campamento y presuntamente la tienda del apuesto subordinado de Kilpatrick, el general George Armstrong Custer. Según Annie, el general Kilpatrick se puso muy celoso de las atenciones del general Custer.
Se fue al cuartel general del general Meade, que la acusó de ser una espía rebelde. Por segunda vez fue arrestada, enmascarada y encarcelada. En su defensa, Annie escribió una declaración corrosiva. Daba nombres y hacía sus propias acusaciones. Acusaba al director de la prisión de pedirle favores sexuales y afirmaba que el jefe del servicio secreto, el coronel Lafayette Baker, la hostigaba. Para responder a las acusaciones, George Custer, que acababa de comprometerse con la que sería su esposa, recibió la orden de enviar su declaración. A regañadientes, Custer admitió conocer a Annie Jones, pero negó haberse acostado con ella. Custer lo negó todo. Dijo que estaba loca, que la había despachado y que la historia de Kilpatrick no era cierta. Uno duda de la veracidad de esta historia. En favor de Custer hay que decir que declaró que no creía que Annie fuese una espía, pero no fue liberada inmediatamente, por lo que la señorita Jones llevó su caso a las más altas instancias. En una carta dirigida a Abraham Lincoln, nada menos, escribiría: «Nunca he violado la libertad condicional. Soy una pobre chica huérfana y desamparada, víctima del inicuo rencor». Inmediatamente, Lincoln pidió las pruebas del caso. Poco después, Annie Jones escribió a un prominente diputado de Nueva York, Fernando Wood, solicitando también su ayuda. En julio, el ministro de Guerra, Edwin Stanton, estaba involucrado. A petición de Lincoln, Stanton escribió al diputado Wood diciendo que Annie Jones sería liberada bajo su custodia. Stanton añadía que esperaba que el diputado pudiese ejercer suficiente influencia sobre ella para mantenerla alejada del ejército. Pero la influencia del diputado tuvo poco efecto. En agosto de 1864, Annie Jones regresaba al campamento una vez más. Dejó una estela de 6 generales federales a su paso. Es una historia muy divertida. Muchos oficiales habrían de lamentar haber conocido a la señorita Anna Jones. Según la tradición sagrada de la Guerra Civil Americana, podría suponerse que la mayoría de la literatura publicada en la época fuera patriótica o religiosa. ¡Fuego! Pero lo que podría sorprender a la gente es que gran parte de ella fuese manifiestamente pornográfica. No fue un periodo en el que el sexo fuese invisible. Era fácilmente visible en las calles de pueblos y ciudades de toda América. Me sorprendió enterarme de que durante la Guerra Civil en la ciudad de Nueva York había una enorme industria dedicada a la pornografía y enviaban catálogos a los soldados en los típicos sobres de papel manila. Desde chistes verdes y canciones obscenas a una escabrosa literatura barata y picantes postales francesas, los soldados tenían mucho donde elegir. Pero es comprensible que resulte difícil encontrar esos libros y postales inmorales en la actualidad. Los destruían rápidamente, sobre todo antes de entrar en combate. No querían morir llevándolos encima. Era pecado ver eso, mirar eso, y aún así estaban en circulación. Cuando se descubre pornografía de la época de la Guerra Civil Americana, normalmente es por casualidad. Considerado el libro sagrado por excelencia, contiene unos dibujos de lo más impío. Esta extraordinaria Biblia de la Guerra Civil perteneció a un soldado desconocido. En la actualidad forma parte de una colección anónima. Esta es la primera vez que ha sido mostrada en público. La Biblia fue encontrada hace alrededor de 30 años entre los escombros de un edificio demolido en el centro de Nashville. Se cree que ese edificio pudo haber sido el infame Hospital número 15, el Hospital de los Soldados Sifilíticos. La portada de la Biblia es como la de cualquier otra Biblia de bolsillo. Pero en la contraportada se revela el secreto de un soldado. Primero, una trenza de pelo cuidadosamente cosida a una de las páginas finales. En esto no hay nada sorprendente.
Recuerdos así eran habituales en aquella época. Pero hay algunos números escritos alrededor de la trenza: 75, 76, 67. Parece ser un código. Pasamos la página y el código queda claramente revelado. De un modo burdo, el soldado que llevaba esta Biblia hizo 2 dibujos obscenos en la contraportada. Alrededor de los dibujos hay signos de dólar y unos códigos numéricos que coinciden con los que están alrededor de la trenza. Se cree que los dibujos y los códigos podían referirse a una de las palomas manchadas de Nashville. Quizás el soldado estaba enamorado de una prostituta. Es muy raro encontrar dibujos de desnudos hechos por soldados. Es increíblemente raro. Y tener unos dibujos de desnudos en la contraportada de un libro sagrado es blasfemo. En mayo de 1865, mientras Ulysses S. Grant cerraba el cerco sobre Robert E. Lee, llegó una carta del despacho del ministro de Guerra, Edwin Stanton. La autora no era otra que la considerada como zorra del ejército de la Unión, Annie Jones. En ella solicitaba un pase para ir a Nueva Orleans, pero lo más extraño de la carta, algo de lo que Stanton se percató muy divertido, era la dirección del remitente. Las señas eran las de la residencia del honorable diputado neoyorquino Fernando Wood. La guerra acabó poco después y, al parecer, las aventuras de la señorita Anna Eleanor Jones también. En realidad, nadie sabe qué fue de Anna Jones. Por lo que sé, desapareció. Volvió a Massachusetts. Tal vez se casó. Tal vez cambió de nombre. El fin de la guerra trajo muchos cambios. En Nashville el gobierno militar dio paso a la autoridad civil y de ese modo acabó el exitoso experimento del ejército estadounidense de legalizar la prostitución. En el moderno Washington hay pocas pruebas físicas de la sórdida cultura que una vez imperó en la ciudad. Pero para aquellos que sientan curiosidad, resulta fácil seguir los pasos de los soldados y los políticos que en otros tiempos buscaron placer carnal en la capital de la nación. Si vas a la cafetería del sótano del edificio principal del Museo de Arte Smithsonian, estarás justo donde estaba Marble Alley. Si sales por el otro lado y empiezas a andar hacia la Casa Blanca, el primer edificio es el del Ministerio de Justicia, y allí hubo media docena de burdeles. El edificio que hay a continuación es el edificio de Hacienda, y la gente sigue recibiendo el mismo tratamiento ahora que el que recibía entonces. El edificio Reagan actual, lo mismo. Así que había una industria convenientemente ubicada entre la Casa Blanca y el Congreso. Hoy día, en el Paseo Nacional hay numerosos monumentos dedicados a la gloria y el sacrificio de los héroes más grandes de América, y hay más planeados para el futuro. Pero, ¿veremos alguna vez un monumento erigido en honor a las historias que los soldados no contarían? La oscura historia del sexo en la Guerra Civil Americana. Engañando tanto a oficiales como a camaradas. Si las descubrían, por lo general eran expulsadas, a veces bajo las peores consecuencias. Muchas veces, cuando descubrían a una mujer soldado,
La acusaban de ser prostituta. Era una acusación habitual que se hacía contra las mujeres que vestían de uniforme. Aunque no todas las mujeres siguieron al ejército por amor y sexo, muchas a pesar de todo lo encontraron y se las arreglaron para mantenerlo en secreto, al menos durante un tiempo. Una de esas mujeres fue cabo en el ejército de Potomac. Su nombre se ha perdido en la historia, pero lo que hizo está muy bien documentado. Fingiendo ser un hombre, luchó en las batallas de Antietam y Fredericksburg y fue ascendida por su valor en el campo de batalla. El ejército del Potomac estaba en el campamento de invierno, junto a las orillas del Rappahannock, y ella estaba de guardia. No se encontraba muy bien. La llevaron al hospital y dio a luz un bebé. No solo había ocultado que era mujer, también que estaba embarazada. La reacción del ejército del Potomac fue de estupefacción, sorpresa y alegría. Al menos 6 soldados de la Unión lograron ocultar su identidad femenina hasta que dieron a luz. Muchas otras no fueron descubiertas nunca y permanecieron en las filas durante toda la guerra. Y después estaban aquellas que no tenían que ocultar su identidad y eran recibidas con los brazos abiertos. En octubre de 1862, después de la devastadora campaña de verano que culminó en la masacre de Antietam, la joven y atractiva Annie Jones se introdujo en el campamento del Ejército Federal situado en los alrededores del Palacio de Justicia de Fairfax, Virginia. Allí entabló amistad con el general de la Unión Franz Sigel y fue invitada a su cuartel general. Por los servicios prestados, Annie, que ya tenía 18 años, recibió una condecoración honorífica, las hojas de roble, la insignia de mayor. Pero no tardó mucho en abandonar a Sigel para instalarse en la tienda de otro general de la Unión, Julius Stahl. Resultó que la mayor Annie Jones tenía debilidad por los generales. Lo que siguió fue una serie de pecadillos y proezas sexuales que acabarían por meter a Annie y a sus conquistas en muchos líos. Joven tenía permiso para ir y venir a su antojo. El 13 de enero, un general de la Unión recibió una carta de un tal R.L. Birch de Falls Church, Virginia, acusando a Annie Jones de ser una espía rebelde. Inmediatamente Annie fue arrestada, enmascarada y llevada a la antigua prisión del Capitolio de Washington, donde quedó retenida pendiente de una investigación completa. Entre enero y marzo, el caso de Annie fue investigado por un tal teniente Shepard de la oficina del capitán Prevoste. En el informe oficial establecía que, en general, había sido una investigación muy entretenida. La investigación reveló el verdadero móvil de Annie, una chica que quería pasárselo bien y que a su vez condujo a Shepard a descubrir algo sobre el acusador de Annie. En su informe, Shepard decía: «Está claro que la carta que contenía las acusaciones ha sido escrita por una mujer celosa de que su antiguo amante cortejase a la señorita Jones. He averiguado que lo que pretendía era quitar de en medio a la señorita Jones». Después, Shepard concluía que la señorita Jones había sido injustamente acusada. Annie fue liberada de la prisión el 7 de marzo de 1863 y, sin perder combas, se fue directa al Palacio de Justicia de Fairfax, donde supuestamente acudió a una fiesta muy sonada. El Palacio de Justicia de Fairfax era el cuartel general del general de brigada Edwin Stockton, un prometedor oficial de 24 años que también gustaba de la compañía femenina. La noche del 8 de marzo, Stockton ofreció una fiesta, la fiesta del champán. Se emborrachó y perdió el conocimiento en la cama, supuestamente acompañado por Annie Jones. Varias horas después, cuando aún no había despuntado el alba, alguien llamó a la puerta del general. Un oficial desconocido irrumpió en la alcoba, cogió el sable del amodorrado general y le azotó el trasero.
El intruso preguntó al general si había oído hablar alguna vez de Mosby, el notorio fantasma gris de la Confederación. Sí, dijo Stockton, conozco a Mosby. ¿Lo has capturado? Y a eso el oficial replicó, no, yo soy Mosby y te he capturado a ti. El general Stockton pasó a ser prisionero de guerra y Mosby un héroe del sur. Al parecer, aquella noche Annie Jones se escabulló. Pero pronto comenzaron a circular rumores sobre una joven que había ayudado a Mosby pasándole información sobre Stockton. Un mes más tarde, de nuevo bajo sospecha, Annie firmó un affidavit en el que juraba que permanecería al norte del río Potomac. Que bajaban al barrio a visitar a las mujeres de la noche. Esos burdeles tenían nombres como Fort Sumter, Acorazado, Cuartel General, Estados Unidos de América, el horno de Madame Russell y residencia para señoritas de Madame Walton. Se hicieron muy famosos entre los soldados del Ejército Federal y casi todos conocían esas casas. Tras la primera batalla de Bull Run, librada en julio de 1861, más de 100.000 soldados de la Unión acamparon en Washington y sus alrededores, donde había al menos 450 burdeles para entretenerlos. Y la mayoría de ellos convenientemente situados entre el Capitolio y la Casa Blanca. Fighting Joe Hooker no trató de impedir que sus tropas visitasen tales establecimientos. De hecho, algunos creen que lo propició. Cuando Hooker era comandante en jefe del ejército del Potomac, ordenó a la policía militar trasladar a las chicas cerca de las tropas, probablemente para controlarlas mejor, para facilitar el trabajo de la policía, y la prensa empezó a llamar a esa zona División Hooker. Así Hooker y las prostitutas quedaron relacionados para siempre. Según una vieja tradición europea, las mujeres acompañaban a los soldados a la guerra. Seguían al ejército y se denominaban vianderas o cantineras. Era un oficio aceptable, de hecho era necesario, porque las mujeres cocinaban para los soldados, les hacían la colada y se ocupaban de que los hombres estuviesen preparados para el combate. Desde luego otras iban porque veían la oportunidad de prostituirse. Curiosamente, los historiadores le dan mucha importancia a las prostitutas de los campamentos y tienden a ignorar los miles de mujeres que trabajaban de enfermeras, cosían y hacían la colada. El término rabona durante la Guerra Civil no era un término despectivo. En agosto de 1861, una huérfana de 17 años salió de Cambridge, Massachusetts, hacia Washington con la intención de hacerse enfermera del ejército de la Unión. El ejército la rechazó. Al no tener dónde ir, decidió seguir al ejército. Primero consiguió que un importante general, John Ellis Wool, le facilitase un pase. Después se fue al frente. Allí logró ascender rápidamente entre las filas de la Unión, disfrutando de la compañía de los oficiales. Su nombre era Annie Jones. He visto dos chicas tan guapas. Nuestros platos no tardaron en estar llenos de comida apetitosa y nuestros vasos de cerveza de California. Por fin la señora dijo, «Señor, coja un poco de mantequilla». Él dijo, «Señora, no hay nada que me guste más que un bollito caliente con mantequilla. Gracias por la mantequilla». Me serví demasiada. La señora me dijo de forma muy delicada que vendían mantequilla y volví a servirme. La mantequilla se derretía como nieve en un horno ardiente. La señora dijo que vendían mantequilla a los soldados a un precio muy razonable. Volví a servirme y la señora dijo, «Me pagan $1 por la libra de mantequilla». Y yo comenté sin darle mayor importancia, «Señora, vale la pena». En sus memorias, Sam Watkins declara que no compró mantequilla. Pero mientras él cenaba en Georgia con la hija del granjero, Annie Jones regresaba a Virginia del Norte, violando su juramento sagrado.
Tras la batalla de Gettysburg, Annie se las había arreglado para entablar relación con el general Gouverneur K. Warren. Este le dio un pase que ella usó para ir a un campamento de caballería del ejército de la Unión. Una vez allí, rápidamente añadió 2 generales más a su lista. El primero fue Judson Kilpatrick, un conocido mujeriego. A Judson, también conocido por caballería asesina por sus tácticas brutales y salvajes, incluso con sus propios soldados, le gustaban las mujeres y siempre viajaba acompañado de 1 a 2 por lo menos. Eran sus amantes queridas, concubinas o como quiera llamarles. Al parecer, Annie no se quedó mucho tiempo con Kilpatrick porque pronto encontró el campamento y presuntamente la tienda del apuesto subordinado de Kilpatrick, el general George Armstrong Custer. Según Annie, el general Kilpatrick se puso muy celoso de las atenciones del general Custer. Se fue al cuartel general del general Meade, que la acusó de ser una espía rebelde. Por segunda vez fue arrestada, enmascarada y encarcelada. En su defensa, Annie escribió una declaración corrosiva. Daba nombres y hacía sus propias acusaciones. Acusaba al director de la prisión de pedirle favores sexuales y afirmaba que el jefe del servicio secreto, el coronel Lafayette Baker, la hostigaba. Para responder a las acusaciones, George Custer, que acababa de comprometerse con la que sería su esposa, recibió la orden de enviar su declaración. A regañadientes, Custer admitió conocer a Annie Jones, pero negó haberse acostado. Hay una parte del libro Company H en la que están en Georgia y visitan una casa donde les dan de comer. Y lo cuenta así: si alguna vez tuve una cena mejor que aquella, lo he olvidado. Pollo frito, patatas, mantequilla auténtica. Y para completar el clímax, 2 hijas preciosas. En mi vida había visto 2 chicas tan guapas. Nuestros platos no tardaron en estar llenos de comida apetitosa y nuestros vasos de cerveza de California. Por fin la señora dijo: «Señor, coja un poco de mantequilla». Él dijo: «Señora, no hay nada que me guste más que un bollito caliente con mantequilla. Gracias por la mantequilla». Me serví demasiada. La señora me dijo de forma muy delicada que vendían mantequilla y volví a servirme. La mantequilla se derretía como nieve en un horno ardiente. La señora dijo que vendían mantequilla a los soldados a un precio muy razonable. Volví a servirme y la señora dijo: «Me pagan $1 por la libra de mantequilla». Y yo comenté sin darle mayor importancia: «Señora, vale la pena». En sus memorias, Sam Watkins declara que no compró mantequilla, pero mientras él cenaba en Georgia con la hija del granjero, Annie Jones regresaba a Virginia del Norte, violando su juramento sagrado. Tras la batalla de Gettysburg, Annie se las había arreglado para entablar relación con el general Gouverneur K. Warren. Este le dio un pase que ella usó para ir a un campamento de caballería del ejército de la Unión. Una vez allí, rápidamente añadió 2 generales más a su lista. El primero fue Judson Kilpatrick, un conocido mujeriego. A Judson, también conocido por caballería asesina por sus tácticas brutales y salvajes, incluso con sus propios soldados, le gustaban las mujeres y siempre viajaba acompañado de 1 a 2 por lo menos. Eran sus amantes queridas, concubinas o como quiera llamarles. Al parecer, Annie no se quedó mucho tiempo con Kilpatrick porque pronto encontró el campamento y presuntamente la tienda del apuesto subordinado de Kilpatrick, el general George Armstrong Custer. Según Annie, el general Kilpatrick se puso muy celoso de las atenciones del general Custer. Se fue al cuartel general del general Meade, que la acusó de ser una espía rebelde. Por segunda vez fue arrestada, enmascarada y encarcelada. En su defensa, Annie escribió una declaración corrosiva. Daba nombres y hacía sus propias acusaciones. Acusa entonces cuando se apagaban las luces. Es un tema sobre el que podían hablar o comentar entre ellos. Pero un victoriano auténtico nunca habría escrito sobre eso.
porque era un tema tabú. Sobre eso, el sexo, lo hubo en abundancia. Era un país grande, fuerte, poderoso e impulsivo. Todo el mundo armaba bronca y nadie se andaba con rodeos. Se han escrito más de 50.000 libros sobre la Guerra Civil Americana y, sin embargo, el tema del sexo apenas aparece. De hecho, solo un libro aborda directa y exclusivamente el tema, revelando secretos que han estado mucho tiempo escondidos en el armario de la historia. De algún modo, la guerra civil se ha convertido en nuestra guerra santa. En ella nadie hizo nada malo. Hay numerosas muestras de historia revisionista en las que se da una imagen aséptica de la guerra civil, convirtiéndola en una experiencia religiosa. La historia escrita nos la presenta como una época de caballeros galantes, damas recatadas y amor idealizado. El comportamiento social reflejaba las costumbres de la tradición puritana americana y en esa misma línea las crónicas oficiales se han retocado a conciencia. Se cree que en la época victoriana la gente era más cohibida que ahora. Probablemente era justo lo contrario. Las mujeres de vida alegre, conocidas por muchos nombres diferentes, estaban por todas partes. Y los soldados lo descubrían enseguida al salir de casa. En la primavera y verano de 1861, las tensiones políticas que provocaron la secesión del sur y el ataque a Fort Sumter parecían surgidas de la gloria y el entusiasmo. Los jóvenes que iban a la guerra no tenían ni la menor idea de qué podían esperar. La mayoría de ellos no habían estado nunca a más de 30 kilómetros de su casa. Nunca habían montado ni en tren ni en barco. Para ellos, esa era la gran aventura de su vida. Pero la realidad de la guerra se afianzó rápidamente. Como suele decirse, fue un 99% de aburrimiento y un 1% de puro y auténtico infierno. En el campo de batalla los soldados eran verdaderos héroes, pero tras las líneas los chicos eran chicos y las chicas eran chicas. Inmediatamente, por lo que la señorita Jones llevó su caso a las más altas instancias. En una carta dirigida a Abraham Lincoln, nada menos, escribiría: «Nunca he violado la libertad condicional. Soy una pobre chica huérfana y desamparada, víctima del inicuo rencor». Inmediatamente, Lincoln pidió las pruebas del caso. Poco después, Annie Jones escribió a un prominente diputado de Nueva York, Fernando Wood, solicitando también su ayuda. En julio, el ministro de Guerra, Edwin Stanton, estaba involucrado. A petición de Lincoln, Stanton escribió al diputado Wood diciendo que Annie Jones sería liberada bajo su custodia. Stanton añadía que esperaba que el diputado pudiese ejercer suficiente influencia sobre ella para mantenerla alejada del ejército. Pero la influencia del diputado tuvo poco efecto. En agosto de 1864, Annie Jones regresaba al campamento una vez más. Dejó una estela de 6 generales federales a su paso. Es una historia muy divertida. Muchos oficiales habrían de lamentar haber conocido a la señorita Anna Jones. Según la tradición sagrada de la Guerra Civil Americana, podría suponerse que la mayoría de la literatura publicada en la época fuera patriótica o religiosa. ¡Fuego! Pero lo que podría sorprender a la gente es que gran parte de ella fuese manifiestamente pornográfica. No fue un periodo en el que el sexo fuese invisible. Era fácilmente visible en las calles de pueblos y ciudades de toda América. Me sorprendió enterarme de que durante la Guerra Civil en la ciudad de Nueva York había una enorme industria dedicada a la pornografía y enviaban catálogos a los soldados en los típicos sobres de papel manila.
Desde chistes verdes y canciones obscenas a una escabrosa literatura barata y picantes postales francesas, los soldados tenían mucho donde elegir. Pero es comprensible que resulte difícil encontrar esos libros y postales inmorales en la actualidad. Los destruían rápidamente, sobre todo antes de entrar en combate. No querían morir llevándolos encima. Era pecado ver eso, mirar eso, y aún así estaban en circulación. Cuando se descubre pornografía de la época de la Guerra Civil Americana, normalmente es por casualidad. Considerado el libro sagrado por excelencia, contiene unos dibujos de lo más impío. Lo sabemos todo sobre las gloriosas batallas, los omnipotentes generales, las épicas luchas de ciudadanos y soldados, la libertad de un pueblo y el asesinato de un presidente. Pero, ¿cómo era la vida entonces cuando se apagaban las luces? Es un tema sobre el que podían hablar o comentar entre ellos. Pero un victoriano auténtico nunca habría escrito sobre eso, porque era un tema tabú. Sobre eso, el sexo. Lo hubo en abundancia. Era un país grande, fuerte, poderoso e impulsivo. Todo el mundo armaba bronca y nadie se andaba con rodeos. Se han escrito más de 50.000 libros sobre la Guerra Civil Americana y, sin embargo, el tema del sexo apenas aparece. De hecho, solo un libro aborda directa y exclusivamente el tema, revelando secretos que han estado mucho tiempo escondidos en el armario de la historia. De algún modo, la guerra civil se ha convertido en nuestra guerra santa. En ella nadie hizo nada malo. Hay numerosas muestras de historia revisionista en las que se da una imagen aséptica de la guerra civil, convirtiéndola en una experiencia religiosa. La historia escrita nos la presenta como una época de caballeros galantes, damas recatadas y amor idealizado. El comportamiento social reflejaba las costumbres de la tradición puritana americana y en esa misma línea las crónicas oficiales se han retocado a conciencia. Se cree que en la época victoriana la gente era más cohibida que ahora. Probablemente era justo lo contrario. Las mujeres de vida alegre, conocidas por muchos nombres diferentes, estaban por todas partes. Y los soldados lo descubrían enseguida al salir de casa. En la primavera y verano de 1861, las tensiones políticas que provocaron la secesión del sur y el ataque a Fort Sumter parecían surgidas de la gloria y el entusiasmo. Los jóvenes que iban a la guerra no tenían ni la menor idea de qué podían esperar. La mayoría de ellos no habían estado nunca a más de 30 kilómetros de su casa. Nunca habían montado ni en tren ni en barco. Para ellos, esa era la gran aventura de su vida. Pero la realidad de la guerra se afianzó rápidamente. Como suele decirse, fue un 99% de aburrimiento y un 1% por el cuartel general del general Meade, que la acusó de ser una espía rebelde. Por segunda vez fue arrestada, enmascarada y encarcelada. En su defensa, Annie escribió una declaración corrosiva. Daba nombres y hacía sus propias acusaciones. Acusaba al director de la prisión de pedirle favores sexuales y afirmaba que el jefe del servicio secreto, el coronel Lafayette Baker, la hostigaba. Para responder a las acusaciones, George Custer, que acababa de comprometerse con la que sería su esposa, recibió la orden de enviar su declaración. A regañadientes, Custer admitió conocer a Annie Jones, pero negó haberse acostado con ella. Custer lo negó todo. Dijo que estaba loca, que la había despachado y que la historia de Kilpatrick no era cierta. Uno duda de la veracidad de esta historia. En favor de Custer hay que decir que declaró que no creía que Annie fuese una espía.
pero no fue liberada inmediatamente, por lo que la señorita Jones llevó su caso a las más altas instancias. En una carta dirigida a Abraham Lincoln, nada menos, escribiría: «Nunca he violado la libertad condicional. Soy una pobre chica huérfana y desamparada, víctima del inicuo rencor». Inmediatamente, Lincoln pidió las pruebas del caso. Poco después, Annie Jones escribió a un prominente diputado de Nueva York, Fernando Wood, solicitando también su ayuda. En julio, el ministro de Guerra, Edwin Stanton, estaba involucrado. A petición de Lincoln, Stanton escribió al diputado Wood diciendo que Annie Jones sería liberada bajo su custodia. Stanton añadía que esperaba que el diputado pudiese ejercer suficiente influencia sobre ella para mantenerla alejada del ejército. Pero la influencia del diputado tuvo poco efecto. En agosto de 1864, Annie Jones regresaba al campamento una vez más. Dejó una estela de 6 generales federales a su paso. Es una historia muy divertida. Muchos oficiales habrían de lamentar haber conocido a la señorita Anna Jones. Según la tradición sagrada de la Guerra Civil Americana, podría suponerse que la mayoría de la literatura publicada en la época fuera patriótica o religiosa. ¡Fuego! Pero lo que podría sorprender a la gente es que gran parte de ella fuese manifiestamente pornográfica. No fue un periodo en el que el sexo fuese... No, pasaron la guerra en ciudades y pueblos lejos del frente. Algunas no pudieron resistirse al reclamo del amor. Había algunas mujeres que estaban tan enamoradas y tan decididas a permanecer junto a sus maridos o sus novios que decidieron alistarse como soldados. Para hacerlo tenían que hacerse pasar por hombres. Así que se cortaban el pelo y se vestían con ropa de hombre. Se vendaban los pechos y algunas rellenaban la cintura de los pantalones para parecer más voluminosas. Estas mujeres soldados se alistaban con nombres supuestamente masculinos, engañando tanto a oficiales como a camaradas. Si las descubrían, por lo general eran expulsadas, a veces bajo las peores consecuencias. Muchas veces, cuando descubrían a una mujer soldado, la acusaban de ser prostituta. Era una acusación habitual que se hacía contra las mujeres que vestían de uniforme. Aunque no todas las mujeres siguieron al ejército por amor y sexo, muchas a pesar de todo lo encontraron y se las arreglaron para mantenerlo en secreto, al menos durante un tiempo. Una de esas mujeres fue cabo en el ejército de Potomac. Su nombre se ha perdido en la historia, pero lo que hizo está muy bien documentado. Fingiendo ser un hombre, luchó en las batallas de Antietam y Fredericksburg y fue ascendida por su valor en el campo de batalla. El ejército del Potomac estaba en el campamento de invierno, junto a las orillas del Rappahannock, y ella estaba de guardia. No se encontraba muy bien. La llevaron al hospital y dio a luz un bebé. No solo había ocultado que era mujer, también que estaba embarazada. La reacción del ejército del Potomac fue de estupefacción, sorpresa y alegría. Al menos 6 soldados de la Unión lograron ocultar su identidad femenina hasta que dieron a luz. Muchas otras no fueron descubiertas nunca y permanecieron en las filas durante toda la guerra. Y después estaban aquellas que no tenían que ocultar su identidad y eran recibidas con los brazos abiertos. En octubre de 1862, después de la devastadora campaña de verano que culminó en la masacre de Antietam, la joven y atractiva Annie Jones se introdujo en el campamento del Ejército Federal, situado en los alrededores del Palacio de Justicia de Fairfax, Virginia.